¿Alguna vez te has detenido a pensar qué significa realmente decir que algo es tuyo? No me refiero a tenerlo en la mano, como tu teléfono ahora mismo, sino al concepto legal, profundo y casi místico de la propiedad. ¿Es un lazo invisible que te une al objeto? ¿O es simplemente un muro gigante que le dice al resto del mundo, no toques esto? Es una pregunta fascinante porque damos por sentado el concepto de tener. Pero cuando entras en el mundo del derecho, te das cuenta de que tener es un campo de batalla. Lo que acabas de describir es, en esencia, la gran división entre tener poder sobre una cosa y tener poder sobre la conducta de otra persona. Es la diferencia entre ser el rey de tu castillo o ser alguien esperando que le paguen una deuda. Exacto. Y hoy vamos a desentrañar un texto bastante denso, pero fundamental sobre esto: los derechos reales y los derechos personales. Sé que suena a clase de leyes aburrida, pero créeme, esto define cómo funciona nuestra economía y nuestra sociedad. Empecemos por lo básico. El texto menciona el patrimonio. ¿Cómo encaja esto aquí? Imagina el patrimonio como una mochila gigante. En esa mochila llevas todo: tus bienes, tus derechos, pero también tus deudas. Es una masa autónoma, como dice el texto, que tiene un fin jurídico y económico. Pero dentro de esa mochila, las herramientas que tienes se dividen en dos categorías principales. Por un lado, tienes los derechos reales, y por el otro, los derechos personales o de crédito. Y no son lo mismo, aunque a veces la gente los confunda. Vamos a diseccionar el primero, el derecho real. La definición clásica que nos da el documento es que es un poder jurídico que se ejerce de forma directa e inmediata sobre un bien. Esa es la clave: directa e inmediata. Piensa en Robinson Crusoe en su isla. Él tiene un derecho real sobre su cabaña. No necesita pedirle permiso a nadie para usarla. No necesita que nadie haga nada por él. Su relación es directa con la cosa. Y lo más importante, y aquí entra el término latino que a los abogados les encanta, es oponible erga omnes. Erga omnes, contra todos. Exacto. Significa que Robinson Crusoe puede defender su cabaña contra cualquier pirata, náufrago o gobierno que aparezca. Si tú tienes un derecho real, como la propiedad, tienes un escudo que puedes levantar frente a cualquier tercero. Si alguien interfiere, tú tienes el poder legal de perseguir tu bien y recuperarlo. Vale, entiendo esa imagen de poder absoluto sobre la cosa. Pero luego el texto nos lleva a la otra cara de la moneda, los derechos personales. Aquí la cosa cambia, ¿no? Ya no es una relación con un objeto. Para nada. En el derecho personal, o de crédito, la relación es puramente humana. Aquí no hay poder sobre la cosa. Hay una facultad de exigirle algo a alguien. Imagina que yo te presto dinero. Yo no tengo un poder directo sobre los billetes que están en tu bolsillo. Tengo un poder sobre ti. Tengo la facultad de exigirte una conducta: que me pagues. Es una distinción sutil, pero brutal. En el derecho real, yo controlo el objeto. En el derecho personal, yo dependo de que tú cooperes. Si tú, el deudor, no cumples, yo tengo un problema. Exactamente. Por eso el texto cita a la escuela clásica diciendo que el derecho personal es una relación entre sujeto activo, acreedor, y sujeto pasivo, deudor. El objeto aquí no es una cosa física, sino una prestación: dar, hacer o no hacer algo. Es mucho más frágil si lo piensas. Y aquí es donde la cosa se pone filosófica. El documento menciona una guerra de teorías sobre la naturaleza de estos derechos. Me llamó mucho la atención la teoría clásica o dualista. Parece la más intuitiva, ¿verdad? Sí, la teoría clásica viene desde Roma. Es la visión del señorío. Dice, el derecho real es simple, es un hombre y una cosa. Punto. No hay intermediarios. Es una relación de inmediatez. Pero, claro, luego llegaron pensadores como Winshade y empezaron a hacer preguntas incómodas, Preguntas como ¿cuáles? como, ¿de verdad puede existir una relación jurídica entre una persona y una mesa? Las relaciones jurídicas son entre sujetos, entre personas con derechos y obligaciones.
Una mesa no tiene derechos. Una mesa no puede aceptar tu dominio. Entonces, decir que tienes una relación jurídica con una cosa es técnicamente un absurdo. Vaya, nunca lo había pensado así. Si el derecho regula la conducta humana, ¿cómo voy a tener una relación legal con un ladrillo? Y ahí es donde entra la teoría personalista, ¿cierto? Así es. Esta teoría le da la vuelta a todo. Dice que el derecho real no es una relación con la cosa, sino una relación con todas las demás personas del mundo. Espera, ¿cómo? Piénsalo. Si yo soy dueño de un coche, lo que realmente estoy diciendo legalmente no es que el coche es mío, sino que todos vosotros, los 7.000 millones de habitantes del planeta, tenéis la obligación de no tocar mi coche. Es lo que llaman la obligación pasiva universal. Eso suena agotador, risas. Una relación con toda la humanidad basada en la abstención. Es una visión un poco paranoica, pero tiene sentido lógico. Convierte el derecho real en una obligación de no hacer por parte de todos los terceros. Pero, como siempre pasa en el derecho, ninguna de las dos teorías dejaba a todos contentos. La clásica olvidaba a la sociedad y la personalista olvidaba la utilidad económica de la cosa. Y supongo que ahí llega la teoría ecléctica, a salvar el día. El término medio aristotélico. La ecléctica dice: calma, los dos tenéis razón. El derecho real tiene un lado interno, el poder económico que yo ejerzo sobre la cosa, mi disfrute, y un lado externo, la relación con terceros que deben respetarlo. Une la utilidad económica con la garantía jurídica. Es la postura más aceptada hoy en día, y la que parece seguir la legislación, incluida la de Guatemala que menciona el texto. Hablando de legislación, el texto es muy específico sobre cómo se organizan estos derechos en Guatemala. Me pareció interesante el concepto de numerus clausus. Suena a un club privado muy exclusivo. Risas. Lo es. Numerus clausus significa número cerrado. En el mundo de los derechos reales, tú no puedes inventarte nuevos derechos. Solo existen los que la ley dice que existen. En los contratos, derechos personales, tú y yo podemos inventar cualquier acuerdo siempre que sea legal. Te pago por pasear a mi iguana los martes. Eso es libertad de voluntad. Pero no puedo inventar un nuevo tipo de propiedad sobre mi casa. ¿Y cuáles son estos miembros del club permitidos? El texto los clasifica muy bien. Primero, los reyes. Derechos de goce y disposición, que es básicamente la propiedad plena. Haces lo que quieras con el bien. Luego, los derechos de mero goce, como el usufructo o la servidumbre. Puedes usar el bien de otro, pero no venderlo. Y finalmente, los derechos de garantía, como la hipoteca. No usas la casa, pero tienes derecho a venderla si no te pagan. Es fascinante cómo esa estructura rígida es lo que da seguridad al mercado. Si cada uno inventara sus propias reglas de propiedad, comprar una casa sería imposible. Nadie sabría qué está comprando realmente. Totalmente. La seguridad jurídica depende de esa rigidez, y eso nos lleva a las diferencias prácticas, que el texto detalla con mucha precisión. Hay una lista enorme, pero hay un par que me parecen cruciales para entender cómo nos afecta esto en la vida diaria. A mí me impactó la diferencia de duración. El texto dice que los derechos reales tienden a ser perpetuos, mientras que los personales son temporales. Claro. Tu derecho de propiedad sobre un terreno no caduca. Puede pasar a tus hijos, a tus nietos. El derecho sigue a la cosa. En cambio, un derecho personal, como una deuda, nace para morir. El momento en que yo te pago la deuda, el derecho desaparece. Su éxito es su propia extinción. Si el derecho personal dura para siempre, es que algo ha salido muy mal. Risas. Es poético de alguna forma. El derecho real busca la eternidad. El derecho personal busca su propia muerte a través del cumplimiento. También mencionan la publicidad. Vital. Como los derechos reales son absolutos y todos deben respetarlos, todos deben poder conocerlos. Por eso existen los registros de la propiedad. Si compro una casa, debo inscribirla para que el mundo sepa que es mía. En cambio, si te presto dinero, eso queda entre tú y yo. Los derechos personales son secretos, relativos. Los reales son públicos.
Hay un punto en el texto, casi al final, donde el autor hace una crítica interesante sobre las obligaciones personales, usando el ejemplo del arrendamiento. Dice que el arrendamiento es una mezcla extraña. Sí, el arrendamiento es el hijo rebelde de esta clasificación. El inquilino usa la casa, parece un derecho real, pero su derecho nace de un contrato con el dueño, derecho personal. El texto argumenta que, aunque el inquilino tiene la posesión, sigue siendo un derecho personal porque deriva de una obligación recíproca. Es un ejemplo perfecto de cómo la realidad a veces desborda las categorías teóricas. Al final, después de leer todo esto, me queda una sensación de que el sistema legal es un intento desesperado por poner etiquetas a algo muy fluido, el control sobre los recursos. Es que, en el fondo, los derechos reales son una ficción necesaria. Necesitamos creer que tenemos un poder directo sobre las cosas para sentirnos seguros invirtiendo, construyendo y creando patrimonio. Pero como vimos con la teoría personalista, esa seguridad depende enteramente de que la sociedad acepte jugar bajo esas reglas. Tu casa es tuya solo porque todos los demás acordamos no entrar en ella. Eso es un pensamiento poderoso y un poco inquietante. Significa que la propiedad no reside en el ladrillo, sino en el consenso social. Exactamente. Y el texto lo cierra muy bien diciendo que el derecho real es autoridad. Pero la autoridad solo existe si es reconocida. Hoy en día, con la economía digital, los NFTs, las criptomonedas, estamos viendo cómo estas viejas teorías romanas se estiran hasta el límite. ¿Tienes un derecho real sobre un archivo JPG en la nube? ¿O solo un derecho personal contra la plataforma que lo aloja? Esa es la pregunta del millón para el siglo XXI. Las leyes de Roma se encuentran con el blockchain. Y ahí es donde veremos si la distinción entre poder sobre la cosa y poder sobre la persona sigue manteniéndose o si tendremos que inventar una tercera categoría. Pero por ahora, la lección es clara. Revisa bien si lo que tienes es un derecho real o solo una promesa de alguien más. Porque cuando las cosas se ponen feas, el derecho real persigue al objeto donde quiera que esté. El derecho personal solo puede perseguir a la persona. Y las personas a veces desaparecen. Risas. Un consejo financiero y legal invaluable para cerrar. Gracias por ayudarnos a navegar este laberinto de términos, teorías y realidades. Un placer. Al final, entender esto es entender las reglas del juego de la riqueza. Y a ustedes que nos escuchan, la próxima vez que digan, esto es mío, recuerden toda la maquinaria jurídica invisible que sostiene esa pequeña frase. Nos escuchamos en el próximo episodio para seguir decodificando el mundo. Hasta entonces.